Buenas noches, profesor Alex. Mi nombre es John Bermúdez, de Administración de Empresas del primer semestre. En esta oportunidad le voy a presentar el trabajo del ACA número 3. Bueno, la presentación, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la lógica de pensamientos. En la introducción vamos a hablar sobre en lo importante que son los números en nuestra vida cotidiana y todo lo que tiene que ver con la vida laboral. Pues como sabemos, la mayoría de veces los números es lo más importante y una de las cosas más importantes que podemos encontrar, pues ya sea para hacer nuestras cuentas, para diversas cosas que podemos encontrarnos en la vida. En este momento le voy a explicar el número 3, que es la explicación del mapa conceptual. En el mapa conceptual vemos lo que es la lógica proporcional, que es una serie de palabras que cuando se agrupan y hacen cierta fórmula nos permiten llegar a encontrar si son falsas o no verdaderas. Esto se divide también en las simples. Las simples son todas aquellas que nos permitan formular y nos dividen si es una falsa o verdadera. Y también tenemos por otro lado el compuesto, que son todas aquellas preposiciones que nos llevan unos conectores lógicos. Entre ellos encontramos los conectores lógicos, encontramos el 1, que es la conjunción. La conjunción es la letra Y, que sirve para tener dos proposiciones verdaderas para que sea válida. Es decir, tenemos que tener dos verdades enlazadas por una letra I para que esto sea válido. Ahí seguimos con la segunda, que es la disyunción. Está representada por la palabra O y es falsa si las dos proposiciones son falsas, o es verdadera si las dos son verdaderas. Quiere decir de que cuando hablamos de dos verdades, es de día y está claro, puede ser que son dos verdaderas. O también encontramos otro conector lógico, que es el condicional. Está compuesta por la expresión sí, entonces. Esa se valida siempre y cuando la preposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces, en esos casos puede ser: la vaca da leche, sí. La vaca no da leche, sí. No come pasto. Esa puede ser uno de los ejemplos. Ahí luego encontramos el bicondicional. Este conector utilizaba la palabra sí y solo sí. Es válido cuando las dos proposiciones son falsas o las dos son verdaderas. Es decir, de pronto, el mar es azul, sí. Ahí ya, solo si es azul. Por último encontramos la negación, que está representada por la frase no o si es cierto que. En este conector una de las proposiciones debe ser falsa. Luego pasamos a segundo punto, que es la teoría de conjuntos. Es cuando se juntan o se agrupan una serie de elementos que tienen características similares. Es decir, en este caso vemos la superación de conjuntos, que es la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. En la unión encontramos que es la operación que nos permite unir uno o más conjuntos, teniendo en cuenta que no podemos repetir los elementos que se encuentran entre ellos. Entonces, es decir, que aquí vemos dos conjuntos y entre los dos se entrelazan el 4 y el 5, pero no están en ninguno de los dos ejemplos, en ninguno de los dos conjuntos, perdón. Luego pasamos a la intersección.
Eso sucede cuando formamos un grupo con los elementos que son comunes entre los dos. Entonces, esto quiere decir que en el conjunto A tenemos el 4 y el 5, y en el B también lo tenemos. Entonces, esta es la intersección que nos sirve para este ejemplo. Luego encontramos la diferencia. En la operación que da como resultado los elementos que están en un conjunto y no pertenecen al otro. Entonces, esto quiere decir que encontramos en el grupo, en el conjunto A tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y en el otro conjunto tenemos B, 6, 7, 8 y 9. Entonces quiere decir que los que están en el grupo, en el conjunto A, no son los que están en el B. Por eso se dice no pertenecen al otro grupo. Luego encontramos el resultado de los elementos que son comunes entre los dos, que son el 4 y el 5, pues obviamente. Ahí ya luego pasamos a los conjuntos numéricos, que son los conjuntos numéricos de los diversos grupos que llegan a guardar ciertas series de propiedades estructurales. Entre ellas encontramos la propiedad de la identidad, denominación idempotencia conmutativa, de complemento y asociativa. También encontramos la jerarquía de conjuntos, que es la manera de cómo se debe hacer siempre una operación. Entonces, primero son los paréntesis, potencia, raíz, multiplicación, división, sumas y restas. Luego encontramos la potenciación. La potenciación lleva también unas propiedades que son la multiplicación de potencia, división de potencia igual de base, potencias de una potencia, potencia producto y potencia de un cociente. Entonces ahí podemos ver ya más adelante encontramos la multiplicación de la potenciación. En la potenciación es el resultado que se da por multiplicar varias veces el mismo número. Entonces quiere decir que nos toca multiplicar por el exponente la misma cantidad de números. En eso encontramos más adelante, después de todo eso, encontramos que para el otro punto la explicación a la aplicación del tema de la situación escogida. Pues yo escogí lo que era yo escogí el tema de los conjuntos. Pues en ese es que nos va a ver muchas veces que en la administración de empresas necesitamos tener muy en cuenta todo lo que es el tema de los sistemas numéricos en cuanto a suma, resta, multiplicaciones, pues ya que vamos a tener más adelante cuando seamos unos profesionales la responsabilidad de manejar una empresa. Pues como ya sabemos, una empresa no es fácil de manejar, pero es de vital importancia saber todo el tema de los números, porque si no sabemos cómo se maneja una empresa por medio de números, que es lo que más se mueve y lo que más necesitamos, no vamos a llegar a ningún lado. Nadie nos va a dar trabajo si no tenemos en cuenta todo ese tema de los números en cuanto a la administración, porque ahí vamos a manejar todo, que suma, que resta, que la multiplicación. Siguiendo al otro punto, los objetivos que tenemos y nos trazamos con este trabajo es distinguir todas las propiedades que tienen en cuenta con el tema de los números, con el tema de la lógica y pensamiento. Conocer cómo la lógica proporcional nos ayuda a resolver la verdad. También dar a conocer
cómo funciona y está distribuida por áreas de una empresa. También vamos a poder dar como por conclusiones que con este trabajo logramos afianzar un poco los conocimientos hacia lo que estamos estudiando, hacia administración de empresas, hacia cómo vamos a poder llevar una empresa a cabo, a sacarla adelante. Saber también cómo los números y los conjuntos nos permiten en la vida cotidiana poder definir en muchos casos las verdades de ciertas formas. No siendo más, profesor, muchas gracias. Espero que esté bien.